Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Landia. Este es el video de Ticketles de la asignatura Arquitectura de Computadores, en la cual se va a realizar el análisis del código usado en los chips del proyecto 2 y 3. Primero tenemos el chip Half Adder, que es nuestro primer paso en el camino de añadir números binarios, usando en este caso 2 bits, que es lo que hace este chip. Aquí el bit menos significativo es llamado sub y el más significativo carry. Segundo, con el chip de Half Adder ya en mente, tenemos el Full Adder, que lo que hace es añadir 3 bits. Este genera dos salidas, el bit menos significativo de la adición y el bit carry. Finalmente, el Add16 representa números enteros en un patrón de 16 bits. Entonces, este chip se encarga de añadir estos números en configuración de 16 bits. Por eso está compuesto, mejor dicho, por 16 filas de adders. Buenas noches a todos. Soy Carlos Rodríguez y pues les voy a comentar sobre el chip INC16. Como podemos ver, tenemos aquí un pequeño ejemplo del simulador en donde pues este chip cuenta con las entradas y su respectiva salida, ¿no? Para este ejercicio pues ingresamos unos datos en el simulador y podemos ver el funcionamiento del chip. También tenemos pues el ALU. Acá tenemos su versión incompleta en donde pues también utilizamos el simulador propuesto en la práctica de clase y el ALU que completo con sus respectivos valores dentro del simulador para entender su funcionamiento. Sin embargo, acá pues podemos ver un poquito los valores que se ingresaron y el funcionamiento del chip. No hay mucho más que decir, entonces los dejo con mis compañeros. Proyecto 3. El primer chip es el DFF, significa Data Flip-Flop. El término D hace referencia a dato. Un DFF almacena el valor que está en una línea de datos. Se puede considerar como una celda básica de memoria. DFF puede almacenar entonces un bit a la vez, ya sea 1 o 0. Cuando se proporciona la entrada D al flip-flop, la verificación del circuito para la señal del reloj es que la señal del reloj es alta. Luego, con cada pulso de reloj, la entrada D se propaga a la salida Q. Chip bit. Este chip tiene dos inputs, in y load, y un output, out. Existe un input que es un reloj, que está implícito en cualquier chip de memoria. Sus partes son un multiplexor y un chip primitivo de FF. Se especifican inputs in, load, y outputs mux out, y recordar que el primer input del multiplexor se obtiene de la salida del DFF. Se especifica entonces también que el input del DFF está conectado a la salida del multiplexor también, y sus respectivas outputs. Este chip register es idéntico al chip bit, tan solo que la diferencia es que este es un arreglo de 16 piezas de memoria en lugar de una sola. La memoria 8 RAM es una memoria compuesta por 8 registros de 16 bits cada uno. Cuando el load está en 1, pues la entrada, la input se guarda en el registro indicado. Y pues tenemos dos multiplexores al inicio y al final. La RAM de 64 ciertamente es muy similar a la RAM de 8, sino que aumentamos el número de registros internos. Ya no son 8 registros, sino 64 registros de 16 bits cada uno. De igual forma, pues tenemos dos multiplexores, uno hacia el inicio y otro al final. Finalmente, pues tenemos la RAM 512, que en el mismo sentido está compuesta por 512 registros de 16 bits cada uno y dos multiplexores, uno al inicio y uno al final, que nos permite también, de acuerdo al valor del load, cargar los datos en un registro específico y también acceder a esos datos de un registro específico. RAM 4K. Este chip se implementa con un demultiplexor 8-way para las entradas lógicas, un arreglo de 8 RAM 512 y una salida lógica usando un multiplexor 8-way 16. La RAM 16K. Esta es muy similar a la RAM 4K. Usamos igualmente un demultiplexor, en este caso 4-way, para la entrada lógica
usamos un arreglo de 4 RAMs 4K y una salida lógica usando un multiplexor 4-way 16. El PC o Program Counter es un contador que se encuentra en la unidad central de procesamiento de algunas computadoras y es un registro del procesador que indica la posición donde se encuentra en la secuencia de instrucciones. En este caso se realizó utilizando compuertas AT16, multiplexores 16, compuertas OR y una RAM 8.